Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, acá estamos para hacer el repaso de la evaluación del martes que viene, ¿sí? Del martes 15, que como vemos, como dijimos, el tema en general va a ser la etapa rivadaviana, ¿bien? O sea, esta etapa marcada sobre todo por la presencia y los ideales de Bernardino Rivadavia. ¿Qué tenemos que tener primero en cuenta? Primero tenemos que tener en cuenta la situación, ¿bien? Situación de Buenos Aires a principios, o sea, en el año 1820. ¿Sí? O sea, la situación de Buenos Aires era muy crítica, o sea, Buenos Aires estaba atravesando una crisis producto de la derrota en la batalla de Cepeda. ¿Se acuerdan, no? De la batalla de Cepeda. Bueno, Buenos Aires había sido derrotada, había perdido poder, bien, sobre el resto de las provincias, ¿no? Entonces, Buenos Aires, recordemos, había pasado a ser como una provincia más. O sea, dejó de ser la provincia que gobierna todo el territorio. No solamente eso, sino que además había muchos conflictos internos, muchas peleas entre distintos sectores de la misma provincia de Buenos Aires. Bien, para tratar de solucionar esta crisis, a fines de 1820 es la Junta de Representantes de Buenos Aires es elegido como gobernador a Martín Rodríguez. ¿Sí? Martín Rodríguez va a ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y que pertenecía, como dijimos nosotros, pertenecía al Partido del Orden. ¿Sí? Este va a ser el partido que va a asumir el poder en la provincia de Buenos Aires. ¿Quiénes formaban este Partido del Orden? Dijimos que los hacendados y comerciantes de Buenos Aires. ¿Sí? O sea, por lo tanto, era un... de Buenos Aires. Por lo tanto, era un partido que estaba formado sobre todo por los sectores más altos hacendados, acá me quedó mal. Sobre todo por los sectores más altos de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuáles eran sus objetivos? Como dijimos en clase, sus objetivos eran pacificar la provincia para poder producir y utilizar los ingresos de la aduana de Buenos Aires para, me quedó del otro lado, pero se entiende, introducir reformas que permitan modernizar la provincia. ¿Sí? Vamos acá un cachito para que quede bien, que permita modernizar la provincia. Entonces, esos eran sus objetivos. Como sabemos, a estas reformas que se las conoce, digamos que se introdujeron en el gobierno de Martín Rodríguez, se las conoce como reformas rivadavianas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fueron impulsadas por el ministro de gobierno Martín, Bernardino de Bernardino Rivadavia. ¿Sí? Entonces, yo estas reformas, como les dije, no les voy a tomar cada una de esas reformas, pero sí saber que durante el gobierno de Martín Rodríguez hubo un ministro que fue Bernardino Rivadavia que impulsó una serie de reformas con este objetivo de modernizar la provincia y que esas reformas hicieron que la provincia prospere mucho, ¿sí? O sea que fue una época, o sea, esa situación de crisis que nosotros mencionábamos acá al principio, bien fue superada gracias al gobierno de Martín Rodríguez y a las reformas empleadas por Bernardino Rivadavia. Ahora, el segundo tema que nosotros tenemos que tener en cuenta y que empezamos
a trabajar, digamos, y que repasamos en clase, es una de las medidas tomadas durante el gobierno de Martín Rodríguez, que fue la expansión de la frontera bonaerense, ¿sí? Como vemos acá en este mapa, en esta parte del mapa, a ver si lo puedo bajar un poco, ahí lo bajé, la provincia de Buenos Aires, ¿sí? A ver si lo puedo agrandar, ahí está, ¿sí? Lo puedo agrandar. La provincia de Buenos Aires era mucho más pequeña de lo que es hoy en día, y que gran parte del territorio de la provincia de Buenos Aires estaba ocupado bien por los aborígenes, ¿sí? Acá dice dominios de indígenas indomables, así lo llamaban en aquel momento, ¿sí? Y esta era la línea de frontera que separaba el territorio ocupado por los blancos, o sea, el territorio de la provincia de Buenos Aires, y el territorio ocupado por los aborígenes. Bueno, durante el gobierno de Martín Rodríguez, se impulsó una expansión de la frontera, o sea, tratar de correr esta frontera, este límite, más hacia el sur. ¿Con qué objetivos? Tres objetivos podemos mencionar de la expansión de la frontera. El primero, terminar con los malones, ¿sí? Si recordamos, los malones eran ataques sorpresivos de los aborígenes sobre las estancias que había en el campo de la provincia de Buenos Aires, y en esos, digamos, en esos ataques lo que hacían eran saquear, ¿no?, las casas, romper, digamos, hacer actos, digamos, de actos violentos, ¿bien? Entonces lo que buscaban era, al correr la frontera, que esos aborígenes se vayan cada vez más hacia el sur. Otro de los objetivos era incorporar tierras para la producción ganadera, ¿sí? O sea, al haber cada vez más tierras, se podía aumentar la producción, y de esta forma también responder a la demanda externa, o sea, del exterior, de productos ganaderos, ¿sí? O sea, los productos desde el exterior, sobre todo desde Europa, se estaban demandando muchos productos ganaderos, sobre todo cuero. Entonces, los hacendados y comerciantes de Buenos Aires querían poder, digamos, tener más tierras para producir más y por lo tanto exportar más, ¿sí? Entonces la ecuación era más tierras aumentaba más producción, por lo tanto podían aumentar la producción y por lo tanto más exportaciones y por lo tanto más ingresos para hacendados, comerciantes y el gobierno de Buenos Aires. ¿Por qué el gobierno de Buenos Aires? Por los ingresos, por los impuestos que cobraba las exportaciones por la aduana. Bien, ¿qué pasó con esas tierras? ¿Qué pasó con estas tierras que se expandieron? Las tierras obtenidas por esta expansión fueron cedidas y otras vendidas a los partidarios de Martín Rodríguez, o sea, el gobernador, y Rivadavia. Podemos decir como que se las repartieron entre los amigos, ¿sí? Bueno, también de este trabajo nosotros lo que vimos era los dos establecimientos, ¿bien? Establecimientos productivos en la campaña. Recuerden que así decía campaña, de esa forma se denominaba al campo en aquel momento, bonaerense, ¿sí? Y vimos dos que eran. Por un lado estaban las estancias, vamos a poner con mayúscula,
y lo vamos a poner en negrita, así queda bien bien marcado, ¿sí? Y acá nosotros tenemos que ver las características que tenían estas estancias. Vamos a subir un poquito, así se lee mejor. Bien, las características de estas estancias. Bueno, en primer lugar eran establecimientos. Sacar mayúscula, sacar negrita. Establecimientos rurales, ¿no? Por supuesto, o sea que estaban en el campo, dedicados a la cría de ganado, sobre todo vacuno, aunque también criaban ovejas y caballos, pero sobre todo la principal la principal cantidad de animales que se criaban era ganado vacuno, o sea, vacas, ¿sí? Estas estancias no requerían mucha inversión de capitales. Bien, no se requería mucho dinero, solamente se necesitaba tierras. Tengamos en cuenta que para criar vacas lo único que se necesita es tener un poco de tierra. Por ahí había un poco de gastos, o sea, la única infraestructura que requería eran corrales con palos y alguna tranquera. Nada más, ¿sí? El resto del ganado se criaba suelto en el campo. Por lo tanto, no requería mucho capital. Tampoco requería mucha mano de obra. ¿Sí? O sea, era un grupito pequeño de gauchos, ¿no? Que cuidaban el ganado, estaban los puesteros, bien repartidos en toda la estancia, que cuidaban, ¿no? Sobre todo cuidaban el ganado, bien. Por lo tanto, como digo, no requería mucha mano de obra. Pero sí, lo que requerían mucha mano de obra y mucha inversión de capital eran los saladeros, ¿sí? Los saladeros, como dijimos en clase, fueron los primeros establecimientos industriales. Bien, esas fueron las primeras industrias que hubo en nuestro territorio. Tienen que arreglar esta palabra. Vamos a agregarla acá. Establecimientos industriales. ¿Sí? Por un lado, requerían más mano de obra, porque allí se hacían muchas tareas, ¿sí? Y por lo tanto también se requería más inversión de capitales, ¿sí? Esto hacía que solo unos pocos estancieros podían instalar un saladero. Sobre todo, ¿en qué se gastaba mucho dinero o en qué requería mucho dinero? En algunas maquinarias, ¿sí? Sobre todo máquinas a vapor que se tenían que traer de Gran Bretaña. Esas máquinas a vapor eran muy pero muy costosas, ¿sí? ¿Qué actividades se realizaban en el saladero? Bien, por un lado, extraían de sebo, ¿sí? La extracción de sebo, de la grasa del animal que se utilizaba para hacer velas y jabones, ¿sí? Por otro lado, también se hacía el tasajo, ¿no? Como recordemos que era la carne salada, sobre todo utilizada para dar de comer a los esclavos de Estados Unidos. Pero también se preparaban los cueros, ¿bien? Los cueros, ¿sí? Que eran una de las principales exportaciones de aquel momento. Por lo tanto, toda esta producción era exportada a Estados Unidos y Europa, ¿sí? Bueno, acá culminamos con el primer video, ¿sí? Ahora, en el segundo video voy a hablar un poco del Congreso del 24 y la guerra con el Brasil.